Hagamos siempre sabiamente y con el temor de Dios en todo tiempo, mis hermanos. Así que, mis hermanos, bendiciones, ¿verdad? En sus hogares donde están. Y así voy a dejar a mi hijo que él sea el que continúe el resto del servicio. Dios les bendiga grandemente. Amén, gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Me siento bien privilegiado de estar presente delante de todos que están viendo. Y así como decía mi papá, de que yo extraño también a todos los hermanos que están viendo y aún los hermanos que no se congregan en nuestra congregación y nos están viendo y son visitantes. Solo les quiero decir que Dios les bendiga también. Y espero de que sea el Señor que hable en esta noche y sea una gran bendición a su vida. Amén, gloria al Señor Y Jesús. rápidamente les voy a pedir de que me acompañen a la Biblia y quiero que me acompañen en Apocalipsis 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. Amén. Y la palabra de Dios dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en este pasaje aquí, en este versículo, me quiero enfocar en esta noche. Y dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Hasta ahí lo podemos dejar, hermano. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Y así le voy a pedir a cada uno de que antes de comenzar que hagamos una pequeña oración para que sea el Señor Jesucristo ministrando en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar delante de tu presencia. Señor, en esta noche te doy las gracias primeramente por permitirme estar en tu presencia, Señor. Y de antemano te pido, Señor, que seas tú que hables en esta noche. Que ninguna palabra que salga de mi boca sea por mi voluntad, sino que sea por la tuya, Padre Celestial. En esta noche se pueda sentir tu presencia de una gran manera y que todos los que estén escuchando tu palabra que sea de una gran bendición y de que sean llenos de tu presencia, Celestial. Hay muchas almas que necesitan de tu presencia y todos nosotros necesitamos de tu apoyo, Padre Celestial. Muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy, Señor. Es una gran bendición, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. amén. Se pueden sentar, hermanos. Ahora pónganse cómodos, los que están viendo, les tengo mucho celo porque están quizás en el sofá, otros están preparando su cafecito para escuchar, y pónganse cómodos, quítense los zapatos y solo pongan el oído y que sea Dios que haga lo demás. Entonces yo le quise poner el tema de esta pequeña enseñanza en lavemos nuestras ropas. Así como leía en el versículo que decía: bienaventurados los que lavan su ropa, porque de ellos tendrán el derecho del árbol de la vida. Entonces, cuando nosotros leemos bienaventurado, es como que esa palabra es como que se sienta afortunado esa persona de que el que lava sus ropas, y en eso me quiero enfocar, que lavemos nuestras ropas. Entonces, ya comenzando, la palabra lavar, todos la sabemos, pero yo fui al diccionario y busqué el significado y de esto me quiero enfocar hoy, y es limpiar una cosa mojándola o empapándola con agua o otro líquido. Así sale la definición de lavar. Entonces, una cosa es mojar, pero otra cosa es empapar. Y entonces, cuando hablamos de la palabra lavar, nosotros cuando hablamos de eso podemos relacionarlos a nuestras vidas. Digamos, yo que por veces no lavo el carro, pero yo me recuerdo el día que lavé el carro. No solo se trata de lavar el carro y ponerle jabón y secar el carro. Si ustedes estudian más eso, de que para que sacarle el brillo a un carro no solo es ponerle jabón, sino hay que preparar el carro. Primero hay que quitarle todo el polvo, ponerle agua. También hay wax, hay clay, hay muchos materiales
que se le ponen al carro para sacarle un poco más de brillo, y también se le va incluyendo y al final se le pone un sellante al carro. Porque digamos, cuando usted lava un carro, queda bien bonito, bien limpio, pero cuando queda seco y viene y el día siguiente llueve, entonces el carro se va a ensuciar. Pero si usted le pone un sellante, ese sellante le va a quedar en el carro, entonces eso dice de que cuando llueve, entonces como que el agua se va a repelar del carro y eso va a mantener que el carro siga limpio. Y digamos, si el carro se ensuciara en la tierra, eso fuera una historia bien diferente. Pero digamos, el sellante le da un poquito más de brillo al carro. Ya no digamos en nuestra casa. Ahorita, tristemente, estamos en una cuarentena. Entonces, eso quiere decir de que tenemos que mantenernos en nuestros hogares y es por nuestro propio bien. O sea, es algo muy difícil porque nunca lo hemos experimentado antes, es algo nuevo para todos nosotros. Imagínense los Estados Unidos, ya no hablando de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Entonces en estos tiempos esta ciudad está durmiendo. Y en ese sentido de que de tantos afanes, de tantas cosas que nosotros hacemos, entonces ha llegado esto por nuestro propio bien para prevenir esta enfermedad. Entonces digamos, ahora que tenemos el tiempo de muchas cosas en la casa, nos podemos limpiar la casa. Entonces si hay un desorden, nosotros comenzamos a ordenar, comenzando desde el cuarto, y ya no digamos cuando nosotros vamos a lavar nuestra propia ropa, es algo que es necesario. Si usted no lava su ropa, entonces imagínese, diera pena salir afuera con una camisa toda chorreada, digamos, o algo que no sea agradable al ojo de alguien más. Entonces uno cuando sale afuera quiere verse agradable, quiere tener una imagen buena de uno mismo, no va a querer verse uno desagradable a alguien más. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, ya no digamos cuando nosotros lavamos nuestras manos. En estos tiempos es muy importante de tratar de evitar que se pase una infección a otra persona, así como les pongo estos días que estamos viviendo. Y todo lo que voy a hablar tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo en estos días, como dije. Ya no digamos cuando tenemos que lavar nuestras manos. Yo, en mi entendimiento, cuando yo estudié en el Stony Brook y me enseñaron de verdad cómo lavar las manos, yo antes pensaba, me dio como risa en el momento que me lo trataron de enseñar, pero yo digo, lavar las manos, ¿quién no sabe lavarse las manos? Pero usted se va a sorprender de que lavarse la mano no es como uno piensa, de que le pone un poquito de jabón y medio se lava y ya estuvo y sale uno del baño. Pero esa no es la manera correcta de lavarse las manos. Hasta me pusieron en prueba a mí porque yo les dije, no, yo creo que yo sé lavarme bien las manos. Y me puse con ese carácter así que yo sabía. Pero ellos me dijeron, ay, si supieras que estás equivocado. Me pusieron ellos un líquido en la mano y ese líquido hace de que si usted no se lavó bien en una parte de la mano, cuando ellos apagan la luz, entonces el líquido como que brilla. Entonces en la oscuridad como que brilla y entonces ahí uno se va dando cuenta de los lugares que uno no se lavó bien. Y a mí me pasó de que entre los dedos como que me quedaba un poquito de brillante y ellos me dijeron, ¿ves? Quizás te lavaste por 2 minutos, pero tú no te pasaste los dedos entre los dedos y aquí si fuera una infección que tú tocaste, tú siempre te hubieras contaminado. Entonces uno se queda bien sorprendido. Un ejemplo pequeño brevemente, pero lo que quiero decirte es que la importancia de mantenerse limpio y digamos, ya no digamos de nuestro Señor Jesucristo, de que Él siempre ha sido un Dios de orden. Él siempre le ha gustado la decencia y el orden. No tenemos ningún Dios desordenado. Entonces, ya hablando de nosotros, qué es importante de mantener las cosas limpias y en orden. En mi cuarto es imposible mantenerlo limpio, pero imagínense, gracias a mi mamá de que me ayuda muchas veces a limpiarlo, pero digamos ustedes que están en la casa, cuando ustedes tienen un cuarto bien limpio, ustedes saben de que ustedes se sienten bien orgullosos, dice, ahora que está limpio mi cuarto, que me venga a visitar cualquier persona, ¿verdad? Eso nos pasaría a cualquiera, pero digamos si tenemos el cuarto desordenado, ¿quién va a querer recibir una visita así? Imagínense que entre una visita y la sala esté un gran desorden, diera pena. Entonces ya avanzando, digamos de que cuando nosotros mantenemos una área limpia, lavar también tiene que ver mucho con purificar.
Y también lavar significa por veces restaurar. Por veces tenemos que restaurar algo de que fue un tiempo, pero ahora ya se envejeció con el tiempo y ahora, digamos, unas cosas ancianas, digamos, unos objetos que tienen 100 años de ser viejos, y entonces hay personas de que van y restauran esos carros viejos o esas cosas antiguas y las tratan de volver a vida como que si fueran nuevas. Entonces, este ejemplo lo podemos poner mucho en nuestras vidas. Quizás nosotros servíamos al Señor de una gran manera en un tiempo de nuestra vida. ¿Y qué pasó cuando pasó el tiempo? De que nos fuimos acomodando, nos fuimos conformando en cómo estamos y ahora somos una persona diferente. Pero ¿qué pasó esas personas que éramos 10 años atrás, que éramos más entregados en el Señor? Hoy ya no digamos de esas personas que todavía no han sabido del Señor todavía, quizás nunca han estado en iglesia o nunca se les cruzó por la mente buscar las cosas de Dios. Entonces en ese momento nosotros podemos lavarnos, a pesar de que quizás la vida no nos ha tratado como nosotros esperamos que nos tratara y quizás los obstáculos nos han herido y nos han dañado, pero hay un tiempo donde nosotros podemos purificarnos y lavarnos, y ese es solo por el medio de la sangre del Señor Jesús. Amén. Y de ese Dios que yo estoy hablando, les quiero predicar en esta noche, de ese Jesús de que puede restaurar su vida en segundos, y tiene que poner usted de su parte también cuando se trata de acercarse más a Dios. Yo puedo decir de que yo creo en Dios y que tengo respeto para Dios, pero ¿y mis hechos? ¿Dónde están las obras? O sea, las palabras se las puede llevar el viento, pero mis hechos, ¿dónde está que dice que firma de que yo creo en Dios? Si no, no hay que ser unos grandes hechos para demostrarlo, sino con un hecho de gratitud al Señor, decir, Señor, yo creo que tú eres real, y en de verdad inclinarse al Señor Jesús, que cada noche antes de dormirse uno busque más de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lavar, de restaurar, de ser algo nuevo, como renacer básicamente, y cuando hablamos de la palabra renacer, se me viene a la mente un ejemplo bíblico de Nicodemo. Muchos hermanos en iglesia saben este ejemplo, pero hay muchos que nos están viendo que quizás no lo sepan, quizás no saben quién es Nicodemo. Pero Nicodemo en esos tiempos era uno de los fariseos, pero era como el mayor de los fariseos. Era alguien que sabía la ley muy bien, a comparado a los demás fariseos, pero era como que estaba el líder, el gran maestro de la ley en esos tiempos. Entonces se dice de que él se maravillaba de las obras que el Señor hacía. Entonces cuando el Señor Jesús pasaba y él miraba cómo la gente lo alababa, él miraba cómo la gente lo apreciaba a él y cómo la gran multitud lo seguía y le escuchaba al Señor Jesús por todas las obras que él hacía. Entonces él se sintió tan sorprendido que dice, ¿cómo es posible que este hombre haga cosas como que irreales, como que vienen de otro mundo? Entonces él dice, esto tiene que venir de parte de Dios. Entonces eso se dice que Nicodemo tuvo una gran curiosidad de conocer más al Señor Jesús, y él personalmente fue donde él, y se dice la palabra de Dios de que fue noche. Entonces él fue y quiso conversar con él. Y entonces cuando ustedes leen esa historia, básicamente él le está diciendo al Señor Jesús de que le diga que por qué hace las cosas que él hace, de que si son parte de Dios, de que si él fue enviado de Dios. Él tenía una gran curiosidad de que qué derecho le daba a él a hacer todas esas obras. Pero el Señor Jesús le dijo, ay, ¿cómo me vas a entender las cosas que yo hago si apenas entiendes las terrenales? ¿Cómo vas a entender algo que yo hago celestial y tú no entiendes algo terrenal? Entonces se dice de que el Señor Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Y ya, humanamente hablando, si nosotros estuviéramos en los pies de Nicodemo en ese momento, nosotros hubiéramos preguntado lo que Nicodemo le hizo al Señor Jesús y le dijo, pero Señor, ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo y en el vientre de mi mamá? ¿Es posible eso? Pero el Señor Jesús le dijo, si tan solo supieras de que tenés que nacer de nuevo del Espíritu. Entonces en ese momento
él supo de que el Señor Jesús estaba hablando de él mismo, de lo adentro, de que el Señor Jesucristo básicamente le estaba diciendo, tú sabes tanto de la ley, pero ¿a dónde están tus hechos? ¿Dónde están lo que tú deberías de practicar? Tanto que lo enseñas, pero como que, ¿qué se está pasando en este momento? Que tú eres un gran maestro de la ley y aún no entiendes lo que yo te hablo. Y ahí se nota uno de que si nos ponemos como Nicodemos en los tiempos de hoy, digamos ahorita en este mismo instante, quizás yo les diga a ustedes de que hay un Dios vivo y que ese Dios vivo los ama tanto a ustedes. Y ese Dios quiere salvar a usted y a su familia y a toda su familia que tiene en cualquier parte del mundo. Pero para eso uno tiene que nacer de nuevo. En el sentido es, no como dijo Nicodemo, que decir, no es posible que tengo que nacer de nuevo en el vientre de mi mamá. No llegar a ese extremo. Nacer de nuevo es básicamente decir, olvídate de lo que tú pensabas antes, olvídate de lo que te han enseñado antes, de la persona que tú fuiste antes. Ahora escúchame a mí y mi obra. O sea, si tú fuiste alguien en la vida que no fue agradable a otros y la sociedad no te aceptó de la forma que tú eras, ahora tú puedes ser alguien muy diferente que tú no te imaginas y solo tienes que nacer de nuevo. Básicamente entregar su vida al Señor y después el Señor va moldeando a esa persona poco a poco. Entonces, en este ejemplo me vino a la mente y yo digo, tenemos que ser como Nicodemo. No solo las personas que no saben del Señor Jesucristo, también nosotros mismos como creyentes, como cristianos, yo también, nosotros como creyentes todavía estamos en la lucha, todavía nos falta mucho más por dar. O sea, si hemos hecho mucho en la obra de Dios, también tenemos para crecer un poco más. O sea, nunca estar satisfecho del nivel que nosotros nos encontramos aún, porque podemos dar mucho. Entonces nosotros mismos como cristianos podemos decir, necesitamos nacer de nuevo en el aspecto de que no conformarme en el cristiano que soy de ahora, sino querer y desear de ser un cristiano aún mejor el día de mañana. O sea, de que la verdad que uno sabe, esta palabra de Dios es tan poderosa y uno como cristiano tiene que agarrar esta palabra y compartirla con alguien más. Entonces, en ese momento usted está naciendo de nuevo porque usted quizás no hizo eso antes. Quizás usted solo sabe de esta verdad, pero quizás no lo compartió con alguien más. Pero quizás está naciendo de nuevo con estar siendo alguien diferente. Y entonces usted está formando algo que usted nunca fue. Entonces, ahora usted va a ser alguien diferente. Me puedo poner yo como ejemplo. Ahora puedo ser un nuevo Oscar, un Oscar que quizás no lo fue antes, pero ahora con la palabra de Dios y lo que me enseña, voy a transformar lo que yo sé y se lo voy a pasar a mi hermano, porque yo aprecio a mi familia. ¿A qué padre de familia que está en el Evangelio, cómo no le gustaría que toda su familia se salvara? A usted que está viendo esto, como que, ¿qué lo va a parar de aceptar al Señor Jesús? Muchas personas tienen temor de aceptar, piensan de que con aceptar al Señor Jesucristo es un compromiso y es un compromiso, pero cuando uno comienza en el Evangelio es poco a poco, no es como nosotros imaginamos. Por veces quizás decimos, pero va a ser un cambio total en mi vida y no soy preparado, quizás necesito saber más de la Biblia. No es de saber más de Dios, lo que se trata es de nuestra propia voluntad. Si usted cree en Dios y tiene la curiosidad de conocerlo más, usted lo va a conocer más si lo acepta a Él. Porque ¿cómo voy a conocer a alguien si yo no me acerco a esa persona y le hablo personalmente? Yo puedo leer de alguien famoso, puedo leer la biografía de esa persona, pero no voy a saber completamente cómo esa persona hasta que yo personalmente voy y hablo y comparto tiempo con esa persona. O si escucho un rumor de alguien, no puede ser algo que esa persona es completamente. Quizás fue un falso rumor o quizás fue cierto de lo que me dijeron de esa persona. Pero uno se da cuenta honestamente de alguien y conoce a alguien cuando uno mismo lo ve con sus propios ojos. Amén. Y lo experimenta a uno mismo. Así es en las cosas de Dios. Usted puede escuchar y leer maravillas del Señor Jesús, pero al final, ¿qué le sirve a usted si usted personalmente no ha experimentado algo con Dios? Es muy diferente. Muchos me pueden decir de que Dios salva, que Dios sana, pero no me voy a dar cuenta hasta que yo vaya a experimentar eso. Y avanzando, quiero traer el ejemplo de Jonás. Mucho se sabe en esta porción de la Biblia
y creo que muchos, porque es una historia bien famosa bíblica. Se dice de que Jonás tenía que ir a predicar a una ciudad y esa ciudad estaba llena de maldad. Entonces, en una manera, Jonás no quiso ir a Nínive. Entonces, él quiso escapar de la presencia de Dios y se dice que él fue a la ciudad Tarsis. Entonces, cuando él iba a esa ciudad, se dice que en el bote hubo una turbulencia y el mar se embraveció y se dice de que comenzó a quebrarse el bote donde ellos estaban. Entonces todos los que estaban en el bote comenzaron a darles pánicos. Les traigo esta porción porque eso está pasando en estos tiempos. Hay mucho pánico y ese pánico puede que hacer que ese bote puede representar nuestras vidas ahorita, de que hay un mar embravecido y eso está causando mucho pánico. Entonces, si usted lee esa porción que se dice de que los demás no sabían qué hacer, entonces ellos vieron que Jonás estaba ahí, entonces le dijo, hey, levántate que nosotros perecemos, que queremos que tú que le vayas a suplicar a tu Dios para que Él nos salve, para que Él tenga misericordia, porque en esos tiempos ellos creían en diferentes dioses. Entonces ellos decían, bueno, si mi Dios no me salva, tal vez el Dios de este nos salve. Y ellos estaban tan afligidos por esa situación que sentía que se iban a caer del bote. Pero Jonás supo de que en ese momento de que la razón que estaba embravecido el mar era por el enojo de Dios. Porque Jonás había desobedecido lo que Dios le había mandado y era que fuera a predicar a Nínive para que ellos se arrepintieran, porque Dios iba a destruir a esa ciudad si no se arrepentía. Entonces, cuando vemos la historia, continúa de que se dice de que tiraron a Jonás al mar y eso calmó la tempestad, pero ahí cuando él cayó en el mar, un gran pez lo tomó y él reposó en el vientre de ese pez. Pero no me quiero enfocar en eso, solo me quiero enfocar en de que cómo pasó ese pánico por la desobediencia de uno. En estos tiempos estamos pasando este caos y quizás lo que está pasando no es porque nosotros seamos malos o estemos desobedeciendo las cosas de Dios. Lo que esté pasando en estos momentos difíciles fue algo inesperado, fue algo que nunca imaginamos que podía pasar, pero pasó. Pero también en la palabra de Dios dice de que en los últimos tiempos donde la venida del Señor esté cerca, que estas cosas iban a pasar. Entonces nosotros como que sabemos de la palabra de Dios, para nosotros no es algo de sorpresa. Quizás ahora que lo estamos viviendo es algo muy diferente, que antes cuando leíamos de estas señales y se nos parecía como una historia, pero ahora lo estamos viviendo. Y se dice de que en los tiempos donde está la venida del Señor Jesús bien cerca, la Biblia menciona de que iban a pasar cosas así, de que iban a pasar enfermedades, pestes, iba a pasar mucha hambre. ¿Cuánta hambre hay en este mundo? ¿Cuánta esperanza hay en este mundo? Creo que la esperanza se está acabando. Entonces, no vaya a permitir que eso pase. Imagínense todo lo que la Biblia ha advertido de que iba a suceder, está sucediendo. Y es porque la venida de Él está muy cerca. Y por esa razón, yo en esta noche estoy al frente de ustedes diciéndoles de que no se aflijan por lo que está sucediendo al momento, sino aflíjanse porque la venida del Señor está cerca y esta es una señal de lo que va a provocar la venida del Señor. Quizás la venida del Señor no sea literalmente mañana, pero estamos un pie más acerca de la venida del Señor y lo que nosotros podemos hacer es no culparnos a nosotros mismos o cómo llevamos nuestras vidas en el pasado. Eso queda atrás. Y como les decía yo cuando comencé la enseñanza, de que estos momentos de pánico es tiempo de reflexionar en lo que está pasando en estos tiempos. Es tiempo de reflexionar y decir, ¿de verdad vale trabajar toda mi vida solo para tener para estar bien económicamente y tener mi banco lleno de dinero y tener una casa? Todo eso es bueno, pero en estos tiempos que estamos viviendo, estamos reflexionando tanto que nos damos cuenta de que todo esto, lo más valioso que tenemos es nuestra familia y nosotros mismos. Esta cuarentena nos está demostrando nosotros estos días de que no nos enfoquemos y no nos afanemos a nuestros trabajos, a nuestros haceres afuera,
sino como que Dios nos está diciendo, ustedes no entienden el propósito de ustedes, como que lo que debería de importarle a ustedes es sus almas, es su familia. Ahorita es tiempo de estar en familia, no estar diciendo, no estoy aburrido en la casa, no tengo nada que hacer. Quizás pueda ser cierto, pero quizás no estamos usando nuestro tiempo correcto y eso hace que nos desesperemos y cuando vemos las noticias, eso va a causar pánico y no nos ponemos a reflexionar en lo que está sucediendo. O sea, si yo me pongo a ver las noticias, bueno, pero ¿qué me va a ayudar si la aflicción que yo tengo en mi corazón, eso no va a solucionar el problema? Lo que va a solucionar es quedarme en casa y ya que estoy en la casa, voy a reflexionar en mi vida y voy a decir, no, lo más importante en mi vida es mi familia, lo más importante es mi salud, lo más importante es mi alma. O sea, es bueno vivir, pero también cuando nosotros tocamos partir, eso nunca nos preparamos y nunca vamos a estar preparados para eso. O sea, ese tiempo va a llegar tristemente que cada uno va a tener que partir de este mundo y para dónde va a ir uno. O sea, nos afanamos tanto en construir tesoros en esta vida, pero ¿qué tal de la vida que viene pronto? Uno nunca lo sabe, pero estos tiempos es tiempo de reflexionar y decir, sí, Señor, como que, Señor, yo quiero saber más de ti. En este momento, hasta nosotros mismos cristianos, si no hemos orado lo suficiente, estos tiempos es de hacerlo más, estos tiempos es de humillarnos más a Dios. Y en estos tiempos tenemos que hacer eso para que Dios nos dé fortaleza. Quizás lo que esté sucediendo pueda que algo más pase en el futuro peor, pero por lo menos esto nos está preparando para las cosas venideras que vienen. Algo poderoso viene a esta tierra y esta señal es algo que nos está confirmando de que Dios está a punto de venir. O sea, esto del virus es como una advertencia diciéndole a todos ustedes, hey, no es tiempo de jugar, esto es serio, Dios está por venir. Y este es como le dije, es un pie más cerca de la venida del Señor Jesús. Y lo que usted puede hacer es solo prepararse. No hay nada que pueda detener estas cosas, pero lo que uno puede hacer es crear esperanza en los corazones de nosotros, de quitar ese pánico, porque ¿qué me va a ayudar ese pánico? O sea, no vaya a esperar que usted le dé ese derecho a esa enfermedad, que le dé ese dominio y poder a esa enfermedad, que esa enfermedad decida si usted va a vivir o va a tener que partir. No, usted tiene que darle toda la confianza al Señor Jesús, porque si ustedes leen en la palabra de Dios, de que cuando en los tiempos de Moisés, cuando querían sacar al pueblo de Israel y sacarlos de la esclavitud, y el faraón no quería hacerlo, él decía que no lo iba a hacer. Entonces en esos tiempos vinieron plagas, y en esas plagas una de ellas era de que a cada niño primogénito iba a morir en esos tiempos. Pero había una advertencia para los que creían en Dios. Entonces Dios nunca deja a sus hijos solos cuando viene una destrucción. Y usted puede ser un hijo de Dios con solo arrepentirse y saber de que hay un Dios vivo que los ama y los puede proteger en estos tiempos difíciles. Entonces, como les decía en el ejemplo, de que cuando vino esa plaga grande, se dice de que le dijeron de que a cada uno que no quisiera que llegara esa tormenta a la casa de uno, lo que uno tenía que hacer es poner sangre en la pared de cordero para que cuando el ángel viniera con esa plaga, que no iba a pasarle nada a su hijo que estaba ahí. Entonces, en esos tiempos lo podemos hacer en el día de hoy. Ahorita viene esta gran plaga llevándose a muchos. Es algo que cada día los casos se están yendo más arriba y más arriba. Pero nosotros olvidémonos de eso. Ahorita enfoquémonos en poner, como así sale en la Biblia, de que no literalmente vamos a agarrar sangre del cordero y vamos a ponerla en la pared, pero simbólicamente lo que podemos hacer es poner nuestra confianza en el Señor y no solo decir que confiamos en Dios, sino cada noche, cada mañana orarle al Señor Jesús y decirle de que Él tiene la última palabra. A pesar de que venga esa enfermedad o no venga, de que usted va a salir adelante. O sea, si le llegó, Dios lo va a levantar de esa enfermedad.
pero ahorita que usted está teniendo todas las precauciones, pueda tener toda precaución y lavarse las manos y todo eso, y eso es bueno, y sígalo haciendo, pero al final lo que va a ayudarle en su vida es aceptar de que el Señor sí existe y que las cosas que están en la Biblia, si aún no la creíamos antes, ahora es tiempo de reflexionar. Amén. No necesariamente hoy tienes que aceptar al Señor Jesús. A mí, honestamente, me gustaría que usted aceptara al Señor Jesús en este momento. Usted lo puede hacer ahí donde está en su casa. Puede inclinar su rostro en este momento y solo decirle al Señor de que usted lo quiere aceptar como su único Salvador y de que usted cree de que Él existe y que quiere saber más de Él, que quiere conocerlo más. O sea, puede conocer más a Dios con leer la Biblia y eso ayuda, pero también buscándolo personalmente, creando una relación con Dios. O sea, no espere que el mundo le diga que Dios es bueno. Usted mismo que se dé cuenta en lo grande que Dios es y en cómo Él puede cambiar su vida en segundos. Y ya para terminar, quiero decirles algo que experimenté y honestamente ustedes, cada uno que me están escuchando, y voy a tratar de ser breve porque ya pasó el tiempo, pero me recuerdo que 2 años y medio atrás, esto ya lo he testificado en iglesia, lo he testificado en la célula, y ya que se me da la oportunidad de estar hablándole a ustedes en este momento, y le estoy diciendo de que estamos en tiempos críticos y que es necesario que lavemos nuestras ropas y que nos preparemos y que nos purifiquemos en estos momentos de reflexionar. Entonces, yo me recuerdo de que en esos tiempos yo miraba cómo Dios usaba a esta sierva en iglesia y yo miraba cómo Dios le daba sueños y se cumplían. Y yo me admiraba y yo decía, wow, cómo yo quisiera tener una experiencia con Dios personalmente. No una experiencia donde uno sienta la presencia de Dios, porque me he llenado tanto de la presencia de Dios. Si cuando hablo de un experimento personal con Dios, es como un encuentro bien cercano de Dios, que usted sintió de que esas palabras que el hermano dijo o lo que uno soñó fue algo para su vida. Entonces yo me recuerdo de que fue una noche y yo le suplicaba a Dios y le decía, Señor, yo sé que tú eres real y yo creo en ti, pero a mí me gustaría que tú en este momento, por medio de un sueño o ahorita mismo por medio de una visión, que tú me hables y me digas algo, o que me digas algo que yo tengo que trabajar en mi vida. Solo quiero tener un encuentro personal contigo. Y solo me recuerdo de que yo le suplicaba a Dios en ese momento que yo quería un tiempo con Él personal. Y me recuerdo de que cuando yo terminé esa oración, yo me fui a dormir. Y esto es lo más sorprendente, de que esa noche a mí me cuesta dormirme. Y yo soy de esas personas de que me doy vueltas y me doy vueltas y nunca encuentro un lugar bien cómodo hasta que por fin, de 40 minutos de dar vueltas, me duermo. Pero lo más sorprendente de esa noche, les digo, de que a nomás que cerré mis ojos, me dormí y como que me transporté a otro mundo. No sé cómo explicarlo, porque no hay palabras en este mundo de explicar lo que yo experimenté. Entonces, cuando yo cerré los ojos, sentí como que estaba en otro, como les dije, en otro mundo, y me sentía raro. Y yo me miraba yo mismo que estaba corriendo y yo estaba huyendo en ese momento. Y miraba de que la tierra estaba siendo destruida y en ese caos de miedo que yo tenía, yo comencé a correr. Después yo vi atrás y miré que alguien me venía persiguiendo y como que esa persona me quería hacer daño. Entonces eso causó mucho terror en mi corazón y yo comencé a correr y sentí tan real el sueño como que lo estaba viviendo. Y había muchos bosques, había un gran bosque, yo me metí para escapar y esconderme en ese bosque y yo no encontraba ningún lado para esconderme, y la persona de atrás, solo me recuerdo de que sentí como que me cayó un balazo en la espalda y me pegó en la espalda y yo caí en el piso, y en ese momento yo supe que hasta ahí llegué. En ese momento sentí tan real el sueño que yo dije, wow, hasta aquí llegó el Oscar, hasta aquí llegó el fin de mi vida, y sentí tan real el sueño que yo dije, wow, me tocó partir de este mundo, me tocó morir ahorita mismo, y no le pude decir un adiós a mi mamá, a mi papá, no le pude decir un adiós a Dani, y me tocó irme y sin decirle un adiós a mi familia. Y me puse a llorar
Y me recuerdo de que cuando yo caí al piso, solo miraba como que todo el mundo se me estaba rodeando, me sentía mareado y después caí y solo vi negro. Y cuando vi negro, después sentí como que me levanté otra vez, pero esto es lo más sorprendente, que cuando yo me levanté otra vez y sentí que estaba bien, me miré el cuerpo yo mismo, como que era espíritu, y yo miraba mi cuerpo que estaba tirado en el piso, y después cuando yo vi mi cuerpo así, sentí que una energía del cielo como que me tragó me fui, como que fui transportado a otro mundo. Y fue algo tan irreal, honestamente, así como se lo estoy contando ahorita, yo en el sueño me sentía, no se sentía tan real, pero era real. Eso es lo que quiero decir, de que se sentía tan irreal, pero era real lo que todo estaba experimentando. Y yo estaba con un gran miedo y temor de lo que estaba sucediendo, porque estaba bien confundido de la actividad que estaba sucediendo. Entonces en ese momento que yo fui tomado y sentí como que fui para el cielo, en ese momento fui transportado a este lugar que era negro, negro, no podía ver nada. Honestamente era una gran oscuridad y no sabía dónde estaba. Y después cuando me voy viendo en el estado que yo estaba sentado en esta silla de madera y tenía unas cadenas alrededor de mi cuerpo y estaba amarrado y no podía moverme y no me podía hablar porque sentía que mi boca estaba como tapada. Y yo ahí me agarró un gran miedo porque dije, ¿qué está pasando? No hace sentido, porque estoy amarrado, ¿quién me tiene aquí? Y después voy viendo de que en la oscuridad veo una figura y después esa figura se va acercando a mí y no le pude ver el rostro a esa figura, solo vi que tenía una ropa negra, pero no le miraba el rostro, solo le miraba los dos ojos y esos dos ojos me estaban viendo a mí con un gran enojo y me decían, yo sé la persona que tú eres, yo sé quién eres honestamente, yo sé que tú eres Oscar, el que le alaba mucho a Dios. Y él me comenzó a decir muchas cosas que yo hice en mi vida y me estaba diciendo, por estas cosas que tú has hecho en la obra de Dios, por estas cosas yo te voy a matar ahorita mismo, ahorita te voy a destruir y yo te tengo frente a frente y voy a hacer lo que yo quiera contigo, porque yo he visto lo que tú has hecho por Dios y eso a mí no me agrada. Y me comenzó a insultarme y como que me quería atacar y yo en ese momento me sentía confundido y después me agarró un gran terror y después yo sabía de que aunque yo estaba atado, yo todavía todavía tenía mi sentido de pensar. Y entonces yo en ese momento cerré mis ojos y comencé a orarle y suplicarle a Dios, Señor, quítame de este lugar que yo me siento solo, no sé qué me está pasando. Me sentía tan confundido de lo que estaba pasando. Y en ese momento cuando yo le pedí a Dios que me ayudara en ese instante, sentí que desaparecí de ese lugar en segundos. No sé cómo explicarlo, así como que usted ve en las películas, que alguien se transporta y sale en otro lugar en segundos. Y en ese momento, de un lugar oscuro, yo fui a un lugar que solo miraba nubes. Al principio solo sentía que volaba y miraba nubes en todos lados. Después yo sentía como que iba arriba, arriba y iba subiendo y subiendo y subiendo y tenía un gran pánico porque yo nunca había experimentado eso y sentía como que estaba volando, iba arriba, arriba y aún estaba confundido de lo que estaba pasando. Después de eso sentí que transporté y entré a un lugar y en ese lugar vi que todo el piso era blanquito, blanquito, todo era bien brilloso y bien blanco. Y cuando yo vi, había unas ventanas de cristal bien bonitas. Nunca había visto unas ventanas tan bonitas como las vi. Y lo sorprendente es de que cuando vi las ventanas, solo miraba las nubes. No había un lugar o un piso, sino solo miraba nubes en esas ventanas. Entonces yo comencé a chequear donde yo estaba y me sentía confundido porque no entendía qué estaba pasando en el sueño. Pero yo era consciente de lo que estaba pasando. Y ya por ahí brevemente, no me quiero extender. En ese momento yo vi una mesa y habían dos sillas, pero yo vi a este personaje que tenía una gran barba y tenía el pelo colocho y era bien grande y no le miraba el rostro, sino estaba viendo al otro lado. Entonces yo me acerqué de curiosidad y yo le dije, ¿quién tú eres? Y después él se dio vuelta y me vio y me dijo, oh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y yo le dije, oh, yo me llamo Oscar, ¿cómo tú te llamas?
Y él me dijo, oh, yo me llamo Pedro. Y en ese momento cuando él me dijo, yo me llamo Pedro, yo en ese momento supe de que lo que yo estaba experimentando en ese momento era parte de Dios. Y yo me quedé sin palabras y sentía ganas de llorar y sentí esa presencia tan fuerte cuando él me dijo que él era Pedro. Y yo bien sé quién es Pedro. Si uno sabe en la Biblia quién era Pedro y lo que él hizo, que se dice de que con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados, era un personaje en la Biblia de que fue usado en gran manera en Dios. Y en ese momento yo lo tenía frente a frente. Era algo tan irreal. Y después, cuando él me dijo eso, vi que de la nada apareció una puerta, porque como que todo era blanco, pero después como salió humo y salió una puerta. Y cuando vi una puerta grandísima y se miraba una puerta que no se podía abrir así fácilmente, se miraba como que estaba laqueada, y después veo que dos ángeles aparecieron en esa puerta y eran esa figura, nunca la había visto en mi vida, pero sabía que eran ángeles. Y eran ángeles tan grandes y con grandes músculos, se miraban como que estaban armados como para una guerra, y se miraban las alas. Y después yo me quedé con la boca abierta porque no creía aún lo que estaba pasando. Y después los ángeles me dijeron, no te asustes, no te preocupes, que tú estás aquí porque Dios quiere hablar contigo, solo espera. Y después cuando ellos me dijeron eso, como que yo no sabía cómo responder. Yo dije, wow, he servido al Señor toda mi vida y ahora lo voy a conocer personalmente, así como yo le pedí. Y en ese momento sentí de que era exactamente como yo le pedí al Señor, y yo estaba teniendo algo bien interesante. Y esto es lo más interesante, no los quiero aburrir con toda esa escena, pero estoy describiendo tal como vi ese sueño. Entonces, cuando ellos dijeron eso, esas puertas se abrieron, y cuando se abrieron, solo miré un camino, y en ese camino era un poquito oscuro, pero lo más sorprendente es que al final del camino vi a una figura con vestido blanco, y solo miraba de que andaba caminando, y no le miraba el rostro, solo le miraba la espalda y todo eso, y solo miraba que esa figura caminaba y con sus manos la hacía así, y cuando la hacía así tenía candelas al lado, y cuando la hacía así con la mano como que la candela se prendía, y aquí en esta mano la hacía así también y se iluminaba el cuarto. A nomás que él hacía así se prendía la candela, y él iba así paso por las candelas. Y después yo me dio tanto escalofríos porque yo sabía quién estaba viendo en ese mismo instante en el sueño. Pero esto es lo interesante, de que solo miré la figura, pero a nomás que él se dio vueltas, sentí que una luz resplandecer que nunca había visto en mi vida, que me pegó en la cara, que era tan brillante que sentí que no podía pararme de pie. Cuando vi esa luz tan brillante, más que el sol, nunca había visto una luz tan brillante y tan blanca, que caía al piso, y con gran temor no me quería levantar. Y después solo miraba que los pies de él se me acercaban, y se miraba que estaba muy cerca de mí. Y después cuando ya llegó cerca de mí, y yo no paraba de llorar, yo estaba temblando en el sueño y tenía gran pánico, y aún no comprendía lo que estaba sucediendo. Y en ese mismo instante yo decía, es real lo que estoy experimentando, esto se ve como algo que uno ve en las películas. Pero en ese instante, cuando yo quise levantar mi rostro, solo vi la mano de él, y él me dijo, no temas, yo soy. Y cuando él dijo eso, me dio un gran escalofrío, que yo me recuerdo en ese sueño que solo le agarré la mano de él. Y cuando yo le agarré la mano de él, entonces él me levantó, y aún no le había visto el rostro de él, porque tenía miedo de verlo. Tenía un gran temor, porque sentía tan fuerte la presencia de Dios como nunca lo había experimentado. Y cuando él me levantó, él me dijo, no temas, como que yo estaba temblando, y él me seguía diciendo, no temas, yo soy. Y después él me llevó a esa mesa que yo le dije, que yo había visto, y él me dijo, sentate que yo quiero hablar contigo por un momento. Y yo me senté, y esto es cuando me quedé sin palabras, que cuando yo me senté, y después cuando fui viendo para arriba y vi el rostro de él brillaba tanto, y cuando le miré los ojos de él se miraban como llamas de fuego, solo se miraban las llamas de fuego, y brillaba tanto. Y me recuerdo que tenía pelo colocho, me recuerdo muy bien de esa escena, y para mí va a ser muy difícil
decirle con detalle de lo que yo vi, porque cuando uno tiene algo personal, solo esa persona sabe cómo experimentó eso. Y ya para ir cortando, porque ya me pasé, como les decía en ese sueño, de que cuando yo comencé a sentarme, él me dijo, bueno hijo, ahora quiero hablar contigo y te quiero mostrar algo. Y me dijo, yo hice esto por ti, por amor, porque yo te quiero y quiero a tu familia y todo lo que están en el mundo. Y él extendió sus manos, y cuando él extendió sus manos, yo vi donde le traspasaron los clavos. Entonces, cuando yo vi ese hueco en su mano, yo supe exactamente qué le habían hecho, porque a mí, ustedes saben de que el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, y yo personalmente estar viéndole esa mano, y después Él me dijo, tócala si no crees, y yo estaba como que no creía lo que yo estaba experimentando, y cuando yo toqué la mano de Él, solo miré de que tenía como sangre seca, y la sangre se miraba como un rojo oscuro, y cuando yo tocaba, no aguanté en sostenerme y comencé a llorar como un niño. Comencé a llorar y llorar y llorar. Y lloraba tanto que no sabía qué decirle, solo lloraba y lloraba. Y me recuerdo que Él me abrazó. Y cuando Él me abrazó, yo solo le dije, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, por todas mis ofensas. Perdóname si no he hecho el hijo que tú has querido. Y ahí como que me sentí que me desahogué con el Señor. Y entonces cuando Él me abrazó, yo traté de detenerme de llorar para ver qué Él me iba a decir después. Y aunque todavía estaba llorando, después paré de llorar y después Él me volteó a ver y me dijo, bueno hijo, ahora viste lo que yo te quise enseñar, ahora quiero que tú regreses a la tierra y le digas a cada uno de lo que has visto. Y quiero que le digas a todos de que yo vengo pronto. Amén. Y cuando Él me dijo eso, yo dije, pero Señor, ¿por qué voy a regresar a la tierra si estoy aquí? Yo sentía una gran paz, no sentía ningún dolor, sentía una gran alegría estar en ese lugar, un lugar donde no había preocupación, me sentía tan sin estrés, nunca había experimentado eso, me sentía tan bien. Y yo le dije, Señor, yo no quiero regresar, estoy bien aquí en tu presencia. Yo le suplicaba a Dios que me quedara con Él, y Él me dijo, hijo, tu tiempo no es todavía que estés aquí, sino quiero que vayas y digas lo que has visto y que les digas a todos que yo vengo pronto. Amén. Y hasta ahí fue el sueño, hermanos. Cuando terminé, cuando más que Él dijo que yo vengo pronto, me desperté y yo estaba llorando, tenía la camisa mojada. Me recuerdo de que eran las 6 de la mañana y no paraba de llorar y mi cuerpo no paraba de temblar y sentía como que, no sentía como tan irreal. Yo sabía que era un sueño, pero también se sentía como que yo ya estaba despierto y regresé a mi cuerpo. Es algo inexplicable, pero en esta noche lo quiero compartir con cada uno de ustedes, porque quizás para unos no lo crean, quizás dicen, quizás se lo inventó, o quizás vio una película y soñó eso. No, les quiero comentar y decir esto, no se trata de si usted me cree lo que soñé o no me cree. Lo que se trata es de que Dios me enseñó estas cosas. Yo las experimenté personalmente y yo sé de que eso pasó y sé que es real. Y lo que yo estoy haciendo como mi deber, de que Dios me dijo en ese momento, de que yo le diga a cada uno de que Él viene pronto, ahorita mismo se lo estoy compartiendo con ustedes porque les estoy compartiendo lo que yo experimenté en ese momento, de que Él viene pronto. Y es algo que la Biblia lo dice, que Él viene pronto, pero es muy diferente cuando Dios personalmente se le acerca a uno y le dice, hijo, yo vengo pronto, y quiero que le digas a muchos que vengo pronto. Entonces con esto quiero terminar, de que cada uno de nosotros nunca perdamos la esperanza de que lavemos nuestra ropa mientras hay tiempo. Ahorita hay tiempo para arrepentirse y volver al Señor Jesucristo. Que nosotros no nos mojemos con la presencia de Dios, que nos empapemos con la presencia de Dios, que empaparnos de la presencia de Dios. Muy diferente de que ahora quizás no sea como yo he querido hacer, pero lo puedo hacer porque hay tiempo para mejorar, hay tiempo para reflexionar, y cada uno de que espero que sea una bendición de las palabras que yo hablé. Y en este momento voy a pasar a mi papá para que despida este servicio y esto va a ser todo. Y gracias por su tiempo y por escucharme. Que Dios les bendiga.